yo quiero, pues hoy, hablarte de poco o pequeño. Recuerde que estamos hablando de fe. Y estamos hablando de nuestra interacción con la vida. Ahora, poco o pequeño es el tema que vamos a llamar hoy, y vamos a ver al final cómo terminamos nosotros, si pocos o pequeños. Hay algo que es indiscutible y es la realidad de que para Dios no hay nada imposible. No, de hecho, estamos aquí porque creemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Nosotros podemos mirar cualquier situación y rápido identificar que esa situación puede ser grande para mí, pero para Dios no es grande. Ahora, el problema está cuando eso que para Dios no es imposible, para mí es imposible y yo quiero que cambie. Y ahí es donde nosotros usualmente llevamos la fe para que la fe nos conecte o nos lleve a que cambie lo que para nosotros es imposible, porque sabemos que para Dios todo es posible. ¿Alguna vez usted se ha atrevido a creerle a Dios por más de lo que tú puedes financiar? Sí, porque hay formas y hay cosas, hay planes que uno hace para el futuro que son completamente encasillados en mis posibilidades. De hecho, la palabra nos llama a ser prudentes, y una persona prudente es aquella que vive dentro de sus límites. Cuidado con a veces asumir que usted y yo vamos a tomar decisiones apresuradas y locas y después confiar en que la fe nos va a librar de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque a pesar de que no hay nada imposible para Dios, y de que el mismo Jesús dice que al que cree todo es posible, incluso esa cláusula esa declaración lleva una cláusula. De hecho, la mayoría de las promesas bíblicas están conectadas con un principio que hay que seguir para que ellas se apliquen. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros queremos el beneficio sin aplicar el principio. Lo que ocurre muchas veces es que, mira, me he dado cuenta que a veces en nuestro fervor buscamos intercambiar principios para obtener resultados. Y cuando encontramos una porción y una verdad y una declaración de Dios, no es algo universal. Te doy un ejemplo. El Señor conoce los planes que tiene contigo, y son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Mis amados hermanos, esa porción no es una promesa para nosotros. Le voy a explicar por qué. Esa fue una palabra dada a Jeremías cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos estaban en esclavitud, y fue una promesa para regresar del cautiverio. Y cuando los jóvenes se están graduando de la universidad, le decimos, porque Dios tiene planes contigo y son planes de bien y de prosperarte. Y con eso, si le damos esa declaración, deberíamos también decirle, puede que te tome 70 años como al pueblo salir de la esclavitud. Entonces, tomar versos bíblicos y declararlos por ahí no nos da certeza de que algo lleve a su cumplimiento, a menos que nosotros nos alineemos con lo que Jesús dijo, con lo que dice el Señor, con lo que está establecido en la Escritura, para que nos posicione bajo la autoridad de poder declarar y recibir lo declarado. En algunas ocasiones, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que cuando hablamos de fe, todos sentimos que tenemos una medida de fe. De hecho, hemos estado hablando de que para las cosas más básicas, creer y hacer planes para mañana te da fe de que vas a estar aquí mañana. Pero cuando hablamos de fe y de creerle a Dios por lo imposible, llega ese momento donde uno comienza a tener un poquito de temor. Porque creerle a Dios por lo imposible nos lleva a un punto donde yo no puedo controlar lo que pasa. ¿Y qué pasa si no pasa? Quizás usted alguna vez, como yo, ha tenido la pregunta, ¿y qué pasa si yo oro y no pasa? Y podríamos, de cierta manera, cuando pensamos en esa fe grande o pensamos en esa expresión de fe que manifiesta y hace real las cosas, llegar a sentir cierto temor o frustración o pensar, bueno, ¿tú sabes qué? Está complicado porque es que hay cosas que yo no sé si estoy lista. Y yo le decía, Señor, una cosa es pararme y hablar de fe y otra es que me traigan un cojo para que yo lo enderece. Vamos a ser honestos.
Una cosa es que alguien te diga que eres por una gripe y otra que alguien te diga que tiene cáncer y que etapa 4. Cuando nosotros pensamos en una fe grande y pensamos en la grandeza de Dios, las cosas grandes que Dios hace, las cosas grandes que Dios puede hacer o las cosas grandes que queremos, ¿habrá alguien aquí que tiene una necesidad específica de que Dios haga algo grande? Porque mire, hay veces que uno necesita, Señor, y hay gente que tú le dices, ¿tú quieres que Dios haga algo? Ni ellos están seguros de lo que quieren, pero ellos quieren que Dios haga algo. Pero hay ocasiones, yo creo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, y no una sola vez, sino varias, donde tú necesitas un ultra, mega, super, extraordinario milagro. Tú no tienes una idea de cómo va a pasar, pero tú sabes que es grande que tú lo necesitas. Y si se acelera, mejor. Porque tú no sabes si tú vas a llegar. Tú lo que necesitas es que venga. Así como hablábamos la semana pasada. El asunto es que cuando uno está enfocado en eso y el enfoque está en la grandeza que Dios hace, nuestra fe tiende a conectarse con lo que estamos esperando y a desviarse un poco del que produce lo que estamos esperando. Y parecía un poco contradictorio porque estamos hablando de fe y la fe produce lo imposible, pero a veces yo, esta amada, hermosa sierva del Señor, ha quitado los ojos del grande para ponerlo en lo grande. Y déjame decirte que ese intercambio, incluso cuando es con fe, termina siendo inefectivo. ¿Qué tan pequeña se necesita que sea la fe? ¿Qué tan pequeña puede ser tu fe para que produzca algo? Yo me imagino que la mayoría de ustedes lo que se ha preguntado es qué tan grande tiene que ser. La pregunta mía hoy es qué tan pequeña debe ser o puede ser tu fe. Cuando nosotros estamos conectando la fe con nuestra confianza en lo que esperamos, sigue siendo fe. El asunto es que la fe puede estar más en lo que esperamos que en quien produce lo que esperamos. Y es una fe maravillosa y es una fe llena de confianza en el poder de Dios, pero no necesariamente en el Dios de poder. Mire, algunos quizás no saben. Mi familia el 2024 atravesó una de las experiencias más dramáticas, traumáticas, extraordinariamente difíciles que nosotros hemos vivido. Nosotros fuimos de tener a nuestro hijo Jonathan, de estar jugando en Memorial Day, brincando y molestando, a estar el próximo día entubado, casi en coma, sin hablar, sin moverse, sin respirar y sin los médicos saber qué pasaba con él. Y hay cosas que tú puedes tratar de explicarlas o describírselas a alguien, pero no hay forma de expresar todo lo que se siente cuando tú ves a tu chiquito que más o menos empieza a mostrar señales de que no se siente bien en la madrugada, a entrar a una habitación y ver su cuerpo ahí sin ningún movimiento, lleno de tubos por todos lados. Y yo he pasado y he visto muchas cosas difíciles. Pero si hubo una oración que mi esposo y yo hicimos, es Señor, ayúdanos porque yo no sé cómo voy a entrar. Después de salir y verlo, no hablaba ya, pero estaba respirando y podíamos ver los ojos, a entrar y no verlo despierto. Y fue solamente la gracia y el favor de Dios lo que nos sostuvo y nos permitió estar frente a esa camilla que en algún momento se sentía como frente a un ataúd. En momentos como esos, les puedo decir que en medio de esa situación, Dios es el único que puede ayudarnos. No hay una palabra de consuelo que alguien te pueda dar en un momento tan frágil, de tanto dolor, que pueda hacer nada para calmar esa sed y ese dolor. Y vienen los cuestionamientos y vienen las preguntas y uno comienza a pedirle al Señor. Y hay varias etapas que yo me di cuenta y quiero compartirlas porque yo
Sé que hay algunas de ellas que nosotros las atravesamos y que pueden prepararnos. Y cuando nosotros estábamos ahí, nos dimos cuenta que hay dos tipos de fe que uno experimenta en medio de las situaciones difíciles. Y que dependiendo de cómo nosotros afrontamos esa situación, puede llevarnos a solidificar nuestra confianza en Dios o a llenarnos de frustración. ¿Y sabes qué? Lo difícil y lo peligroso de esa frustración es que puede llevarnos a pasar años sirviendo a Dios, creyéndole a Dios, adorando a Dios, viniendo a la iglesia. Sin embargo, con esa frustración como una espina que termina afectando todo lo que hacemos. Es silenciosa y es un enemigo silencioso que termina apagando nuestra fe. Porque ¿quién se atreve a decir, ya yo no creo en Dios por lo que hizo? Escuchamos gente de afuera decir eso, pero lo que nos llamamos decir cristianos, decimos no. Yo confío yo no entiendo, pero Dios hace. Cuando nosotros estamos en esos momentos, comenzamos a orar que Dios haga. Y hubo un ejército, yo se los agradezco, que se levantó desde el primer día y empezamos a orar. Y empezamos a creer. Y uno empieza a orar por lo que quiere, por lo que espera, por las promesas de Dios. Y mira, yo oré hasta por las promesas de los clavos de la cruz. No hubo una cosa, no hubo una orientación, no hubo una ubicación, algo por lo que yo oré. Y llega ese momento donde uno dice, ¿será que me falta fe? Y uno vuelve y se reubica y va y se purifica y hace el sacrificio y vuelve, Señor, y uno ora y ora y ora y ora y ora, confiando en que Dios hará posible lo que para nosotros es imposible. Y nosotros invertimos tiempo, energía y oración y nos aseguramos de presentar cada detalle. Y cada vez que nos acordamos de una cosa, cubrimos eso. Y cubrimos los órganos, el hígado, los riñones, los pulmones. Y cubrimos, Señor, mira la salud, mira a tal persona que está envuelta. Y cuando tú y yo estamos atravesando esas situaciones difíciles, la oración se convierte en nuestro aliado y vamos buscando qué no hemos cubierto. ¿Por qué no hemos orado? ¿Qué falta? ¿Qué más podemos cubrir? Y todo eso es bueno. Porque nosotros estamos convencidos que Dios tiene el poder para hacer más de lo que nosotros podemos pedir. Y llega un momento donde entendemos, hay cosas porque incluso si se me escapan a mí pedirlas, Dios las conoce. Dios las conoce. Pero hay ocasiones que aún con nuestro mayor esfuerzo de fe, nosotros confrontamos la realidad de que las cosas no ocurren como esperábamos. Y hoy, casi que 8 meses después, yo puedo contar una historia desde el otro lado. Pero 1 semana, 2 semanas, 5 semanas, 8 semanas después de haber pedido y orado con todo, de haber puesto el mayor esfuerzo y la mayor confianza en el Dios que todo lo puede, todavía no había señales de vida. Y cuando algo mejoraba, 10 cosas aparecían peor. Y vas desde no sabemos qué pasa, hasta hay muerte cerebral, hasta, bueno, hay que hacerle diálisis, no, hay que hacerle quimioterapia, y no hay que esto, y tú. Y es en este punto donde la postura nuestra es determinada de varias razones. Lo primero es que cuando algo que estamos orando no ocurre, yo y muchas personas que conozco hemos tomado esa postura. Creemos que no es la voluntad de Dios que pase, o por lo menos que ese no es el tiempo. Y entonces tú te ves frente a esa situación y tú dices, no era tu voluntad, no era el tiempo. Puede que vas por otro lado y entonces
Si no es eso, y a veces pasamos por todas esas en diferentes etapas con la misma situación y a veces con situaciones distintas. Muchas veces decimos, no fue suficiente. No pedí suficiente, me faltó la fe o le faltó la fe a esa persona. ¿Alguna vez has orado por alguien o has dicho, sabes que no ocurrió porque nos faltó la fe o esa persona no creyó? Lo hemos dicho. Te voy a mostrar algo que la Escritura enseña sobre eso. Muchos le atribuyen a un ataque en el mundo espiritual para bloquear las bendiciones que venían como respuesta. Y podrían decir, por ejemplo, citando la porción donde vino la respuesta a Daniel y dice que el príncipe de Persia se opuso a la bendición que venía. El asunto con eso es que el príncipe de Persia se opuso, pero no pudo obstaculizar porque al final la respuesta vino. Entonces, no necesariamente estoy diciendo que ocurra así o que no ocurra, sino que tenemos evidencia de que sí puede haber interferencia, pero también tenemos evidencia de que la interferencia no es suficiente poderosa para destruir el plan de Dios. Amén. Y otra postura puede ser que no hubo un acuerdo. No hubo un acuerdo. Una es cuando la gente no cree y otra es cuando no nos pusimos de acuerdo. Porque, ¿cómo es que dice? Si dos o más se ponen de acuerdo sobre una misma cosa, va a ser hecho. Y decimos, Señor, pues entonces no nos pusimos de acuerdo. Y la realidad es que yo no pienso hoy, el objetivo y la idea mía no es desenvolver todas las razones por las que lo que nosotros pedimos pasa o no pasa. Porque hay una gran verdad y es que Dios es soberano y hace lo que quiera. Y si yo tuviera la idea ilusa de tratar de definir por qué no pasa, yo estaría volviéndome loca, perdiendo el sentido y tratar de encajar en mi mente pequeña y limitada la grandeza de un Dios al que yo nunca voy a terminar de conocer por plenitud. Pero yo sí te puedo decir que dentro de lo que experimentamos, estas cosas son comunes y son frecuentes y las vemos a diario. Y la razón por la que te estoy hablando de eso es porque quiero mostrarte estas cosas en contraste con algo que ocurrió, que Jesús vivió, que sus discípulos vivieron con él. Porque a veces se cree que el hecho de venir a la iglesia nos da una super fe. La realidad es que a veces podemos estar en la iglesia y creer en el poder de Dios y no tener suficiente fe en Dios. Y yo le hice esta pregunta a mi esposo. Yo estaba hablando y estaba preparando, estaba pensando en esto del poder del acuerdo. Y hablamos la semana pasada del poder del acuerdo. Lo importante de ponerte y poner la fe con alguien que está creyendo como tú, mejor que tú y en el que es más grande que tú. El asunto es cuando nosotros miramos y usamos como limitación para que el poder de Dios se manifieste el hecho de que alguien más no se puso de acuerdo con lo que pedimos. Y yo le pregunté a mi esposo y ahora le voy a preguntar a usted. ¿Usted encontrará alguna porción bíblica? Por favor, me la refiere porque yo no encontré. Usted encontrará alguna porción bíblica donde Jesús oró por alguien y la falta de fe de esa persona impidió que lo que Jesús oró no se cumpliera. ¿Habrá alguna ocasión donde Jesús oró por una persona y la falta de fe de esa persona hizo que lo que Jesús dijo no se cumpliera? Interesante, ¿verdad? Ahora, sí puede que usted diga, no, pero espérate, la Biblia, a pesar de no mencionar ninguna razón específica o momento específico donde Jesús orara por nadie y la incredulidad de esa persona impidiera, sí hay una ocasión donde Jesús va a un lugar y no puede hacer milagros por la incredulidad de ellos. Cierto, pero una cosa no tiene que ver con otra, te voy a mostrar. Porque es que Marcos el capítulo 6, versos 5 y 6 dice esto. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Usted dirá, pastora, pero se está contradiciendo. Espera un momento y vamos a ver, ponerlo en contexto. Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Él estaba asombrado
de su incredulidad. Y es que este pasaje muestra la falta de fe de la gente de Nazaret y cómo esa falta de fe limitó el poder milagroso de Jesús que él realizaría en ellos ahí. Pero no limitó el poder y la autoridad de Jesús de lo que él ya había declarado. Jesús llegó y dice que sanó a algunos. Y el hecho de que dice que sanó a algunos, indiscutiblemente ya tumba eso de que algunos tenían que estar de acuerdo o no. Él lo hizo. Pero dice que por la incredulidad de esa gente, él no hizo más nada. La pregunta es, ¿él no hizo más nada porque su poder lo limitó a la gente? Él no hizo más nada porque no encontró una tierra fértil en la que sembrar. La cuestión es que cuando ellos decidieron no creer en Jesús, ellos se cerraron a la posibilidad de recibir lo que él venía a traerles. Pero el poder que él venía a traer es como cuando él dijo, si alguien lo recibe en su casa, vaya con bien. Y si no, sacúdase el polvo y llévese la bendición que trae. Cuando tú y yo vamos a orar por alguien y estamos convencidos en la postura correcta, la bendición que traemos, si ellos la quieren recibir, la reciben. Y si no, se regresa contigo. Pero su incredulidad nunca limita el poder de Dios. Ahora, hay que decir que a veces es más fácil decir eso. Porque es que hay ocasiones que es difícil creer. Es más, ustedes se han encontrado en ocasiones, quizás ustedes son muy santos, yo me he encontrado en ocasiones donde la gente me está diciendo algo. Y lo que me está diciendo, yo estoy diciendo, por fuera yo estoy diciendo, ajá, y por dentro, tú estás loco, muchacho. Y el Espíritu Santo me ha reprendido, entonces cállate, no digas nada. Porque cuando somos verdaderamente honestos, nos damos cuenta de que es más lo que decimos creer que lo que creemos en realidad. Así es. En medio de esas situaciones, el Espíritu Santo tiene esa dulzura y esa hermosura y esa amabilidad de guiarnos a conocer algo de Dios que en otras circunstancias no hubiésemos conocido. Y es que Dios tiene una forma particular de revelarse al hombre que está quebrantado. Ahora, tengo que decir que hay personas que dicen que Dios quebranta al hombre para revelarse a él. Tengo esto para decirte. Dios quebrantó a su hijo mucho antes de tu nacer. Y quebrantó a su hijo de tal manera que tú nunca tengas que ser quebrantado de esa forma. Así que no confundas las consecuencias de estar vivo con el castigo de un Dios que antes de castigarse lo puso sobre su propio hijo. Y es que en esas situaciones a veces nos aferramos a Dios y llegamos a ese punto donde tiramos la toalla y decimos, tú sabes que tú eres Dios. Yo no entiendo, yo no comprendo, ya yo no siento, yo no sé qué hacer. Pero si hay algo que yo todavía estoy convencida es que tú eres Dios. Y esto fue lo que llevó a Job a decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pero mire, déjeme decirle, eso no se dice desde un punto de victoria. You know that. You don't say that from the glory of the splendor of what you have seen of God. Eso no se dice en el tope de la montaña. Eso se vive comiendo polvo. Cuando ya no te queda nada. Cuando ya tú no crees nada. No porque Jehová dio y Jehová quitó. Mira, si tú dices eso y te sale alegría de adentro, tú todavía necesitas romperte un poco más.
Porque esa declaración no viene como una convicción de la gran victoria, viene como una exclamación de que ya no tengo más nada. De que lo único que me queda eres tú. Pero incluso si lo último que me queda, que es mi respirar, se va, tú sigues siendo Dios. Amén. Amén. Y nosotros llegamos a ver la bondad de Dios en otra luz. Vemos su naturaleza y vemos su esencia. Y podemos pasar tras ese umbral de lo que esperamos, de lo que buscamos o lo que deseamos. Y empezamos a ver que incluso cuando nada de eso ocurre, Él sigue ahí. Mira, los que tenemos niños o hemos tenido pequeñitos en casa sabemos que hay un lugar donde ellos son muy buenos y es cuando tú le das algo. Hay cosas que cuando tú se las das, ellos son los mejores, se portan bien, o cuando tienes la esperanza de que le vas a dar algo. Mira, ellos te limpian el cuarto, esas jóvenes arreglan el cuarto, ellas, yes, mom, what do you want? Is there anything you need? En el momento que se cae o que se cumple, vuelve la realidad. Oh, no, párate y búscalo tú. You have hands too. O la versión que se oye en mi casa, I don't want to. Y a pesar de que algunos nos reímos y otros nos frustramos con esa actitud, muchos de nosotros asumimos la misma actitud con nuestro Padre Celestial. Y estamos bien fervorosos esperando lo que va a ocurrir, pero cuando no ocurre estamos que no sabemos cómo manejar lo que no ocurrió y por qué no ocurrió. Empezamos a cuestionar, a culpar a otros, nos culpamos nosotros, culpamos a Dios. Y si usted nunca ha encontrado una situación donde usted haya tenido que decirle, Señor, yo te perdono. Y algunos dirán, oye, pero qué insolencia. No, porque no es una cuestión de que, Dios es más grande y no tiene nada que perdonarle. Es que el cerebro nuestro procesa diferente. Y hay cosas donde tú y yo, dependiendo del trauma que hemos afrontado, terminamos culpando a Dios de lo que nos pasó. Así es. Entonces, de nada sirve usted ir, no, por tener esa ahí adentro. Es mejor pasar por iluso y decirle, Señor, mira, tú sabes, al final, aunque uno termine diciéndole, perdóname por decirte que me perdone, por decirte que te perdono, pero tú sabes. Pero sincerarse, decir, esto es lo que yo siento. Y yo siento que tú no estuviste ahí. Y yo siento que tú me fallaste. Y lo vemos en la Escritura. Gente que se sentó a negociar y que le dijo a Dios, esto es lo que yo, y esto tú debiste cambiarlo, tú puedes cambiar esto. Le dice, sí, está bien, dale, cámbialo. Y el mismo Job, el Señor le dice, ahora siéntate y agárrate. Ahora te voy a preguntar yo. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé el universo? Bueno, ¿dónde tú estabas cuando las aves marinas? Sí, porque nosotros tenemos una buena idea de lo que Dios debió hacer. Y a veces perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros llegamos a esa certidumbre de quién es Dios, hay una paz que arropa nuestro ser por encima de lo que estamos viviendo. Y eso es lo que la gente a veces dice, pero a ti te está llevando el diablo, pero tú estás gozoso. Y algunos no entienden que no es ni crazy glue lo que nos tiene puestos juntos. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos ha sostenido. Pero nosotros hemos entendido que hay una realidad que permanece. Y es que a nadie al nacer se le garantiza una vida sin problemas. Pero a todos al creer se nos garantiza una vida en compañía. Y Él dijo, yo estoy con ustedes todo el tiempo. Y en esta casa creemos que la vida es mejor juntos. Porque a veces el que está a tu lado no te quita el dolor, pero te ayuda a la compañía.
Imagínate si es uno, no solo que está a tu lado y se va, sino que quiere y anhela estar dentro de ti y vivir contigo siempre. Dios no es cruel. Dios no ignora a sus hijos. Mira, lo voy a volver a repetir. Y lo puedes decir con toda plenitud. Dios no es cruel. Dios no ignora tus peticiones. El Dios que sentimos que ignora es el Dios que no conocemos. Cuando tú y yo sentimos que Dios nos ignoró, estamos lidiando con una relación de alguien que no sabemos cómo es y estamos asumiendo que hace lo que nosotros haríamos. Pastora, pero hay oraciones que el Señor no me las contesta. Eso no quiere decir que te las ignoró. De hecho, hay peticiones que no te las contesta como tú quieres, pero ya las contestó. Y hay otras que en lugar de ir al lugar secreto para que Él cambie, si te atreves a ir al lugar secreto para conocer su voluntad, entendieras que ella respondió. Aleluya. Aleluya. Porque es que a veces toda nuestra fe está en que Dios haga lo que yo quiero. El asunto está, ¿cuánto estoy yo dispuesto a ir a hacer lo que Dios quiere y a que lo que Dios quiere cambie lo que yo quiero? Y dice que, mira, ¿y quieres ver eso? Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Está la gente escuchando, le dice, Señor, gracias porque tú me oyes, yo sé que tú siempre me oyes. Jesús dice, yo sé que tú siempre me oyes. Si usted es creyente, si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, dice que usted entró en unidad con Cristo, que el Espíritu Santo vino a su interior. Si usted cree que usted teniendo el depósito de Dios en usted, Dios no lo oye, usted necesita volver a creer. Es que a veces lo que necesitamos no es escuchar lo que Dios está diciendo, es enmudecer lo que nosotros estamos creyendo. Y mira, una ocasión que pone esto, que lo revela mucho, es en un momento donde Jesús está con los discípulos. Y la semana pasada yo hablé de que Jesús cogió a 3 de los discípulos. Usted lo puede llamar favorito, usted lo puede llamar como quiera. Lo que le puedo decir es que eso me da precedente. Hubo 3 que le escogió. ¿Por qué los escogió? No sé. Eso es algo que le tendré para preguntarle a Pedro que estaba ahí, porque a Jesús me da como penita. Pues a Pedro, papá, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti y a Mateo no? Y la cuestión es que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y se fueron y allá vieron su gloria y la transfiguración. Pero usted sabe que dicen por ahí que cuando el gato anda, ¿no? ¿Cómo es? Cuando el gato no está en casa, los ratones andan sueltos. Y dice que al otro día Jesús va bajando de la montaña y se encuentra con un reguero. Si usted no es de este lado del planeta y no entiende lo que es reguero, es un desorden, es mucha gente hablando y mucha cuestión, y dice que Jesús se acerca y cuando ellos ven a Jesús se corren para donde él, porque ellos fueron a buscar a Jesús. Es como cuando usted va a buscar a Jesús y encuentra a los discípulos. A mí me pasó en una ocasión donde había alguien que me quería mucho, pero en ese momento no me quería tanto. Sí, te voy a explicar por qué no me quería tanto, porque cuando abrió la puerta estaba esperando a Juan, pero me vio a mí. ¿Usted le ha pasado eso? Cuando una gente, su cara no puede disimular, que te vio a ti fue. Y lo único que yo pude responder para sacar a la persona del apuro es decirle, yo también te quiero, papá. Yo también, tú eres de los míos. Pero usted sabe que hay veces que usted está esperando. Es como que usted está esperando, era tú. Ay, caramba. Chacho. Y ellos llegaron y esta gente venía y dentro del grupo que vino llegó uno que traía a un hijo, traía a un muchacho que era pariente, era familiar, y el muchacho tenía un problema porque estaba endemoniado. Mire, si usted tiene problemas, ese es un problema. Y no era un problema nada más porque hay locos mansos, como dicen. Porque algunos de nosotros somos locos mansos. Pero en este caso dice que el mismo espíritu al muchacho había tratado de matarlo. Usted sabe lo que, mire, piense, porque a veces, no es que uno se ría de eso, pero imagínate, tú estás sentado con una gente y de momento mete la cabeza entre la estufa. Mira, señores, es que a veces uno tiene que ver que hay problemas y hay problemas.
¿Usted imagina? Y el Señor comienza a contarle, mira. Y Jesús le dice, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Están dando algo y no me avisaron? Dice, no, vinimos a buscarte a ti. Fue a ti que vinimos a buscarte, pero como tú no estabas, estos ineptos de los discípulos tuyos, fue que encontramos aquí. Y para ese tiempo, yo me imagino que Pedro habrá dicho que bueno, yo estaba aquí, chacho. Y Judas dice, pero qué buen desgraciado este. Uno haciendo aquí todo lo que... Uno aquí. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Y entonces el hombre, el que trae al muchacho, comienza a decirle, mira, yo tengo este hijo y tiene este problema. Y él está, mira, a veces ha querido matarlo. Y ese espíritu cuando viene lo atormenta. Y le da, bota espuma por la boca. Un desastre. Y yo lo traje para que tus discípulos, porque son tus discípulos, tú ves. Se supone que los discípulos tuyos, yo te vine buscando a ti, pero ya que tú no estabas. Pero ellos no hicieron nada. Tenemos media hora orando y no hicieron nada. Al contrario, el muchacho casi le dio un pecozón a Mateo. Nada pasó, nada. Mira, es que a veces tú lees la Biblia, pero tú te imaginas. Ahora, tú te imaginas a los discípulos en ese momento. Tú quieres dar una pecosa a ese hombre que caiga allá de aquel lado. Ahora imagínate a Pedro, a Santiago y a Juan mirando a los otros. ¿Cómo? Porque estamos hablando de gente, a veces uno asume, pero son personas. Y mira esto, dice Mateo 17, comienza desde el 14, pero yo te resumí esos tres. Y el 17 dice, Jesús dice, generación incrédula y malvada. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y aquí... Mira, aquí Jesús muestra su frustración. Jesús muestra la frustración de estar en medio de gente que no creía. De gente que creía a medias. De gente que creía solamente cuando podía. Porque estamos hablando que no era solamente a los discípulos que se lo dijo a todo el mundo. Pero si nosotros contamos que ese es el verso 10, el capítulo 17, y en el capítulo 10 Jesús les dice... Yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Vaya. Y ellos fueron. Y liberaron. Y sanaron. Y volvieron gozosos. ¡Ay! Nosotros decimos la palabra. ¡Sal fuera! Y salió así. ¿Y salió? Ahora, ¿usted entiende la frustración de Jesús? ¿O era que necesitaban una recarga? Como esas tarjetas que le dan a uno para ponerle llamada. Un prepago. Jesús tenía que poner un prepago antes de subir para la montaña. Pero usted entiende, la misma gente que un poquito antes había visto y había logrado mover esas montañas, ahora estaba destacado en el fondo y pasando vergüenza. Y Jesús le dice, pero yo estoy harto. Esa es la versión según yo. Entonces usted lo puede poner, ¿hasta cuándo? Yo estoy harto de bregar con la incredulidad de ustedes. Y dice que Jesús llama al muchacho, manda que le traigan al muchacho. Y dice que cuando Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y ese quedó sano desde aquel momento. Mira lo interesante. En Marcos capítulo 9, versos 22 y 23. La pastora sabe Biblia. Esos son chepas porque nunca me acuerdo de los versos exactos, pero ahí está. Cuando Jesús está, el papá, el hombre que trae al muchacho, le dije, yo se lo traje a los discípulos. Mira a ver si tú puedes. Porque hay gente que por la incredulidad nuestra interpreta que esa misma es la incapacidad de Dios. Hay gente que lo que ve es nuestra incapacidad, ve nuestra incredulidad, ve nuestra falta de producir e interpreta eso como que es
la incapacidad de Dios. Por eso es que yo tengo años diciendo que la gente que no conoce a Jesús, la mejor Biblia que lee es tu vida y la mía. ¿Por qué hay tanta gente por ahí diciendo que los evangélicos no se ponen pantalones? Porque había una vieja en el barrio que tenía la falda larga, la camisa larga, el pelo largo, la lengua larga, y entonces ahí, con todo lo largo que tenía, así era que la Biblia decía. Pregúntale cuándo leyeron la Biblia. No leyeron a la persona. Y la persona les dio a mostrar el Dios que ellos creían y ellos interpretaron que así era Dios. Así que ten cuidado por el Dios que tú y yo estamos reflejando. Ten cuidado por la fe que le estamos inyectando a otros de lo que tú y yo estamos viviendo. Y este hombre le dice, si tú puedes, ellos no pudieron hacer nada, esos ineptos, pero a ver si tú puedes, algo tú. Y Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que? Mira, la misma frustración como cuando alguien te dice, ¿tú sabes cocinar? ¿Cómo que si yo sé? Sí, cuando usted le pregunta algo que usted sabe hacer, que usted se siente orgulloso, porque algunos decimos, no, yo no sé cocinar mucho, para que no lo inventen. Sí. Pero hay otra cosa que nos ofenden. ¿Tú sabes de eso? ¿Cómo que si yo sé de eso? Y te tira el resumen de en el año 15 cuando ellos hacían eso. Cuando estaban en pañales, ellos hacían eso en pañales. Y Jesús le dice, ¿cómo que si? Muchacho, pero tú te estás volviendo loco. Tú no estás hablando con estos gatos jobos que no saben dónde están. ¿O tú crees que estás hablando con estos campesinos? Que yo lo dejo atendiendo el chinchorro y voy allá arriba y cuando bajo ya me tienen un reguero. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leerla. Y cuando están en ese revuelo, le dice, no, tranquilo. Yo creo. Él dice, para el que cree todo es posible. Pero en esta versión, él sigue diciendo que Jesús reprende al demonio. Entonces, mira, después, porque usted sabe que hay cosas que por la respuesta es mejor hacerla en privado. Sí, porque los discípulos estaban suficientemente abochornados como para seguir hablando en público. Y ahora imagínate toda la pregunta, toda la interrogante, Pero la cuestión es que luego ellos van a privado y cuando ya están a solo, que la gente se fue, cuando uno se siente más seguro. Porque hay áreas de nuestra vida que aunque nosotros sabemos que están mal, queremos esperar para descubrirles en secreto. Donde nadie vea lo que todo el mundo sabe. Es que solamente yo y tú tenemos la ilusión de que no queremos que nadie vea lo que todo el mundo sabe. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? Se nos traviaron la letra. No dijimos el nombre de Jesús, o fue. De hecho, ellos no habían pedido nada en el nombre de Jesús todavía, dice el mismo Jesús. Y Jesús dice, mira, es interesante que aquí no le da una parábola, nada, él así plano, ¿what? Para los que se quejan. Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, verso 20 de Mateo capítulo 17, les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano, como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Yo no sé usted, pero de todo el boche que hay ahí, hay varias cosas que yo creo que son para nosotros hoy. Y lo primero es que Jesús hace un contraste que nosotros generalmente no hacemos. Y es un contraste entre poco y pequeño. Jesús dice, a ustedes les faltó la fe, tuvieron poca fe. Pero después por otro lado dice, si ustedes hubiesen tenido una fe pequeñita, entonces ¿cómo es?
o es poca o es pequeña. Y es que, mira lo que yo, mientras estaba ahí, lo que el Espíritu trajo a mi mente. Y es esto, es que lo poco siempre es insuficiente. Lo poco siempre es insuficiente, mientras que lo pequeño tiene espacio para crecer. Lo poco no es suficiente, Jesús le dijo. Si ustedes tuvieran un poquito, ese poquito hubiese sido suficiente. O algo pequeño, perdón. Si ustedes hubieran tenido una porción pequeña de fe, eso es un problema. Le digo por qué es un problema. Porque la mayoría de las cosas que nosotros medimos requieren grande fe. Pero Jesús dijo, si ustedes tienen la fe de una semillita así chiquititita, eso es suficiente. ¿Verdad que no le cuadra? Sea honesto, porque a mí tampoco. Esta es la razón por la que no cuadra. Aguante, ya estamos acabando. Aquí está, mira. Mira. Cuando yo puedo ubicar lo que yo quiero de acuerdo a la fe, yo creo que la fe es la que produce que algo ocurra. Pero la fe no produce milagros, los manifiesta. Alba, tu fe no hace que las cosas pasen, las trae al plano natural. Jessica, tu fe no produce ningún milagro. El poder de Dios produce los milagros. Por eso es que la cantidad de fe siempre va a ser insuficiente y no importa. Porque es que por años hemos estado poniendo el énfasis en que la fe debe estar en lo que tiene que pasar y no en el que hace que las cosas pasen. Vamos a terminar donde empezamos esta serie. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Y es tener certeza de lo que no vemos, dice la Nueva Versión Internacional. La traducción lenguaje, la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que estamos esperando. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Note que en ninguna de esas dice que la fe produce nada. Tu fe manifiesta, no produce. Mi fe manifiesta, no produce. Pero cuando yo tengo el compromiso de que mi fe tiene que producir, ahora yo estoy preocupado esperando que se produzca lo que yo nunca fue diseñada para producir. Por eso yo me encuentro frustrada cuando oro por alguien y no pasa, porque yo me tomo la demanda de que porque yo estoy orando, depende de mí que se produzca. Es que lo que pasa siempre pasa por el poder de Dios manifestado. Y si es cierto que mi fe hace que ese poder tenga un sitio de operación y en algunas ocasiones le da legalidad a eso para que se manifieste, nunca los retiene. No importa qué tanta fe tú y yo tengamos. Tú y yo le podemos ordenar, Espíritu Santo, ven, desciende y transforma. ¿Hoy cómo? Alguien puede ser tan iluso de decirle, Señor, ahora manifiéstate. Usted puede que sea que se manifieste usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendemos que hay un orden de autoridad. Porque comprendemos que nosotros podemos alinearnos para ver lo que Él quiere hacer, en lugar de entender que es nuestro compromiso que Él haga. La iglesia dejó de creer y dejamos de centrarnos en la declaración y en la manifestación de lo que ya Él es para empezar a producir
lo que nosotros creemos. Y pastora, ¿pero qué tiene que decir eso? Pues ahora nos vamos a orar. No, de hecho, al contrario. Nuestra fe nunca debe tomar el lugar de Dios. Y la realidad es que para algunos de nosotros, nuestra fe en lo que Dios puede hacer tomó el lugar de la fe en el Dios que hace las cosas. Por eso es que una fe pequeña, puesta en un Dios grande, produce lo imposible. Pero una fe grande, puesta en un ser pequeño, no produce nada. Mira, Marcos termina diciendo, es que este género no sale si no es con oración. Y alguna gente se ha llenado por ahí y dice, no, que es el espíritu que no salía si no era con oración. Posiblemente, no voy a desmentir. Pero ¿sabe qué cosa no sale si no es con oración? La incredulidad. Porque es que nosotros vamos al lugar secreto, vamos a tener comunión con nuestro Padre para creer más en Él y menos en nosotros. Amén. Y cuando tenemos nuestra confianza en quien Dios es, mucho más que en lo que Dios hace, no importa si Dios hace o no, nuestra confianza en Él nos permanece firmes. Amén. Porque la realidad es que no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño de tu Dios. No es el tamaño de la fe, sino el tamaño del Dios en el quien pones la fe.